Feliz domingo, hermanos, la paz de Cristo resucitado. Hoy el Señor nos habla del pan de vida. Hace unos días, hace unos domingos, se nos hablaba de Cristo que enviaba a sus discípulos de dos en dos a la evangelización. Luego se nos habló de Cristo que quiere darle reposo a sus discípulos. Se nos habló de esta doble dimensión de la vida cristiana, de esta sístole y esta diástole, de este ser alimentados para luego alimentar. Luego se nos habló también de la multiplicación de los panes. Y hoy Cristo nos da el sentido de esta multiplicación de los panes. Nos habla del verdadero pan, del pan de vida, de aquello a lo que nosotros tenemos hambre y sed. Una hambre y una sed existencial. Tenemos hambre y sed de vida, de ser felices, plenos. Y Cristo se presenta como este pan de vida que Dios Padre nos ha mandado para saciarnos. Escuchemos este evangelio de hoy. Del evangelio según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Señor tiene un deseo profundo de hacernos felices, de darnos la vida eterna, la vida en plenitud. Pero para hacer esto, el Señor tiene que hacer un trabajo con nosotros, de llevarnos a la verdad. Cristo dice: «Conocerán la verdad y la verdad os hará libres». ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo quiere ir haciéndose conocer, quiere ir revelándose a sí mismo para que también nosotros, conociéndolo a Él, nos conozcamos también a nosotros mismos. Es Cristo quien le revela al hombre lo que es el hombre. Es Cristo quien nos revela profundamente quiénes somos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Que les hace presente a estas personas que lo buscaban por qué realmente lo están buscando. Estos hombres los buscan porque Cristo les había dado pan. Ellos buscaban solamente esto: saciarse del pan perecedero. Tenían una relación con Cristo de interés. Era una fe muy, digamos así, milagrosa, una fe muy infantil, una fe que buscaba servirse de Dios, servirse de Jesús, de que Jesús le resolviera los problemas económicos, o
que Jesús pueda resolvernos a nosotros los problemas de salud, que nos quite de nuestras enfermedades, nos sane nuestra enfermedad, de nuestras enfermedades físicas. Que Jesús nos arregle nuestras situaciones de vida, que cambie nuestra realidad, que al marido que ya no sea como es, que la esposa que no sea como es, que los hijos no sean como son, que cambie nuestra historia, que nos saque de nuestros problemas. Eso es lo que buscan estos, que Jesús resuelva sus problemas. Pero el Señor sabe que nuestra felicidad no depende de si cambian o no esas situaciones, sino que nuestra felicidad depende solamente de nuestra relación con Jesucristo. De si ese amor de Él, si el amor del Padre, si el amor de Dios está en nuestros corazones, si experimentamos la gratuidad de su amor, si dentro de nosotros tenemos esta certeza del amor de Dios, y no una certeza estática, sino una certeza dinámica de una relación viva con Él, de si vivimos o no en relación con Jesucristo. De esto depende nuestra felicidad. De esto depende que nuestra hambre y nuestra sed de ser felices, de ser amados, de amar, de esto depende que estas necesidades sean saciadas. De nuestra relación profunda, sincera con Jesucristo. Por eso Cristo los hace pasar, los quiere hacer pasar de una fe interesada a una verdadera fe adulta, una fe de relación viva con Él. Por eso, ¿cuál es la obra de Dios? Que le preguntan. La obra de Dios es acoger a Jesucristo, creer en Él, y esto significa creer, apoyarte en Él, acoger al enviado del Padre, acoger a Jesucristo, acoger este pan de vida que Dios Padre te ha mandado para saciarte. En la primera lectura se nos hablaba del libro del Éxodo. ¿Y qué pasaba? Que en esta situación, en el desierto donde no hay comida, el pueblo de Israel se rebela contra Dios, se harta de su historia, reniega de la historia que él tiene, de su día a día, reniega. Tienen hambre de que el Señor le resuelva sus problemas, pero ya. Y el Señor dará una respuesta a esta murmuración del pueblo de Israel. Y dará el maná, dará esta lluvia de codornices, dará esta lluvia del maná. Les dará carne y pan, que simbolizan, son un preanuncio del mismo Cristo, de lo que Él, de su vida y de lo que mismo hará en la Eucaristía. En la Eucaristía se nos da Cristo en forma de pan. Pero por la fe sabemos que este pan es la carne de Cristo, es la misma vida de Cristo que se nos entrega. Y en esta primera lectura, a este pueblo que se reniega de la historia, que quiere que el Señor le resuelva sus problemas cuando Él quiera, tiene una relación utilitarista con el Señor, una fe interesada, una relación interesada, el Señor les da este pan como un símbolo ¿de qué? De que no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca del Señor. El Señor quiere hacer aprender a este pueblo esto, de que Dios alimenta a su pueblo con el pan que sale de su boca. ¿Y cuál es el pan que sale de la boca de Dios? El pan que sale de la boca de Dios es la palabra, que en hebreo se dice dabar, y dabar no solamente significa esta palabra que comunica, sino la palabra de los eventos, la misma historia. Por eso el Señor le dice, ustedes van a recoger este maná, este pan, diariamente. Cada día lo van a recoger, se van a alimentar de él. De manera que esta palabra nos invita a poder
entrar diariamente en nuestra historia, de alimentarnos del pan que el Señor nos da, del pan de nuestra historia, lo que el Señor permite, el esposo que es como es, la esposa que es como es, los hijos que son como son, los amigos, el jefe de trabajo que son como son, a acoger esa historia tal como es, acoger tu vida como es, con la enfermedad o sin la enfermedad, a acogerla como es. ¿Y cómo se puede acoger esa realidad así como es? Alimentándose también del pan que Dios da, que es su palabra, el evento y la palabra. Alimentarse de las Escrituras, alimentarse de Jesucristo, de su palabra, alimentarse de los sacramentos, alimentarse de la relación con Dios. Porque si Dios no está en nuestras vidas, si no hay una relación con Jesucristo, que es el pan de vida, nuestra historia, nuestros acontecimientos se convierten en un infierno. Es un infierno vivir nuestra realidad concreta. Los problemas nos aplastan. Y podemos vivir una vida buscando este pan perecedero, pero que resolvemos quizá un problema, muchos quizá no lo resolvamos, pero resolvamos algunos y luego surgirán otros más. Y viviremos una vida constantemente así, trabajando por el pan perecedero, buscando ser saciados con un pan que no sacia nunca. Mientras que el Señor quiere darnos el verdadero pan que nos sacia, independientemente de nuestros problemas. Que podemos ser felices en medio de las dificultades, en medio de una historia complicada, ver el amor de Dios y bendecirlo en la historia que tenemos. Pero para eso es necesario alimentarnos de Jesucristo, alimentarnos como se alimentaba la primera comunidad cristiana. ¿Cómo se alimentaba? Pues se alimentaba comiendo la palabra de Dios. Eran constantes en la escucha de los apóstoles, en la escucha de la palabra de Dios. Se alimentaban, ¿cómo? Partiendo el pan. De la Eucaristía se alimentaban, de Cristo que se daba, de este pan de vida, del cáliz de su sangre. ¿Cómo se alimentaban? Se alimentaban de la comunión entre los hermanos. Tenían una comunidad viva, donde Cristo estaba presente en los hermanos. Se alimentaban del amor de los hermanos. Es necesario tener una comunidad cristiana que nos ayude a crecer en la fe. A crecer en una fe no de milagros, no una de interés, sino una fe viva de relación con Cristo. ¿Cómo se alimentaban? Se alimentaban de la oración. De estas 4 cosas se alimentaban los cristianos. De estas 4 cosas que no pueden ser separadas. En estas 4 cosas se encontraban con Jesucristo. Alimentaban su relación con Él. Y alimentándose de esa relación con Él, entonces se podía dar lo que San Pablo habla en la segunda lectura de hoy, que es de los Efesios, que dice de despojarse, de renunciar al hombre viejo que se corrompe por la seducción de la concupiscencia. Este hombre que va allí detrás de sí mismo, de una vida egoísta, hecha de placeres, que no tiene en cuenta del otro, que desprecia a los demás, que piensa solamente en sí. Yo y después yo. Alejarse, despojarse de este hombre viejo que se va corrompiendo para renovarse en lo más íntimo del espíritu, revistiéndose del hombre nuevo, buscando la santidad. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se renueva en la fe? Viviendo la relación con Cristo. Es Él quien nos va renovando. En estos 4 pilares: palabra, Eucaristía, comunión con los hermanos, comunidad y oración. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de tener deseo de Cristo, o más bien, el deseo, hermanos, ya lo tenemos. El deseo lo tenemos, el deseo de ser felices, el deseo de vivir una vida plena, pero que el Señor nos ayude a despertarnos, a canalizar este deseo
hacia la única fuente que realmente nos puede saciar, que no es el pan perecedero por el que trabajamos todos los días, el estudio, el trabajo, buscando ser, tener, eso nunca nos ha saciado y nunca nos va a saciar, sino que reorientemos nuestra vida hacia este pan de vida que es Jesucristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Que el Señor nos conceda esto, hermanos. Alabado sea Jesucristo.